Es una alegría poder estar con ustedes nuevamente porque estamos celebrando a Cristo resucitado. Cristo que nos comunica vida, nos da ánimo, nos da esperanza en este mundo en que a veces estamos un poco perdidos con tan malas noticias. Así es que nosotros tenemos una gran noticia que compartir. Jesús está vivo, Jesús resucitó y esa vida nueva quiere compartirla con todos nosotros. Entonces, hoy queremos compartir también con ustedes. Aquí tenemos a San José que preside esta celebración de la vida, ¿no es cierto?, de la fe que estamos juntos compartiendo en la Pascua y hablar algunos temas que son bien contingentes junto con la Pascua del Señor y lo que estamos viviendo concretamente en estos días, que es la preparación para el Domingo del Buen Pastor. ¿Cómo está, Sabrina? Muy buenas noches, padre. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Qué le parece que vamos a celebrar ahora el Domingo del Buen Pastor? El Domingo del Buen Pastor, y un buen motivo con el cual la diócesis de Villarrica hizo un llamado también a todas las parroquias a sumarse a la oración por las vocaciones. Entonces, también como parroquia de San José nos fuimos sumando y desde esta semana ya estamos rezando por las vocaciones, pero no tiene que ser algo de una semana, tiene que ser algo permanente por la necesidad que hay realmente de vocaciones consagradas y especialmente sacerdotales. Sí, Cristo es buen pastor de todos, ¿no? No solamente de las vocaciones consagradas y sacerdotales. El mandato de Jesús no es vayan y háganse todos sacerdotes, Gracias. ¿no? O todas háganse monjitas. Él nos dio ese llamado así universal. Lo que es universal es la vocación a la santidad, ¿no? Sean santos como el Padre Celestial es santo. ¿Y cómo cree usted que se conecta una cosa con otra? ¿Puede haber vocaciones sacerdotales o vocaciones a la vida religiosa o vocaciones a la vida matrimonial si antes no asumimos la vocación a la santidad? Es una necesidad realmente, primero, asumir ese llamado. Sorprendentemente, yo creo que en la vida de los cristianos no es tal vez el primer llamado que la gente siente. El encuentro que las personas suelen tener con Jesucristo a través de la iglesia, a través de los hermanos, de eventos que ocurren en la vida, tal vez no es lo primero que sienten el llamado a la santidad. Es como un encuentro pasito a paso, primero esto de sentirse amados, sentirse acompañados, amigos de Jesucristo, y después se dan cuenta de que en algún punto Jesús nos dice esto, que no es a medias el camino, hay que entregarse al punto de un camino de cruz, pero donde finalmente el encuentro pleno con nuestro Señor Jesucristo va a pedirnos la santidad, que la purificación sea tanta que algún día en el cielo podamos verlo cara a cara. Entonces, es un proceso y un tiempo de cada uno, pero el llamado a la santidad yo creo que en todos los casos tiene que manifestarse si realmente somos cristianos, porque si no nos quedamos en un conocimiento de un Jesús teórico, tal vez histórico, pero no en una presencia real de Él que nos llama a un cambio total, una vuelta de corazón que pase de piedra a corazón de carne. Y ahí está en sumarse a ese corazón de Jesús y buscar la santidad. Claro, porque la buena noticia es que Jesús quiere llegar a todos nosotros, quiere vivir en nuestros corazones y quiere invitarnos a seguirlo. ¿M? Es decir, a tener un encuentro personal con Él y a desear que nuestra vida esté centrada en el Señor, en primer lugar. Es tanto lo que nos entregó Jesús, ¿no es cierto? Hemos celebrado en la Semana Santa esa entrega total de Cristo, de el perdón, de su sangre derramada en la cruz, de esta resurrección que es vida nueva para nosotros también. El Señor nos dio todo, pero Él también nos exige todo. Y ahí está la santidad, ¿no es cierto? Ser capaces de buscar a Jesús antes que a nosotros mismos, porque uno puede vivir la vida cristiana, ¿no es cierto?, teniendo la fe como algo importante, pero no lo más importante. Así es. Y que no es imposible tampoco, es difícil, es bastante difícil este camino de santidad. De hecho, lo hemos visto en este camino de Cuaresma y la Pascua, como los mismos apóstoles caen una y otra vez y a los pies de la cruz, que tan solo lo dejaron a Jesucristo en el momento más difícil. O sea, qué difícil que es ser santos realmente. Pero ahí viene también la confianza en Dios y no en nuestras propias fuerzas.
la confianza y la necesidad de recibir el Espíritu Santo. Porque, como dicen, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Y Él hace la transformación del corazón finalmente de cada uno. No es que cuando sentimos el llamado a la santidad por nuestras propias fuerzas heroicas, cambia nuestro corazón, sino que es un decirle sí, y volviendo a esto del domingo del buen pastor, que es un decirle sí al Señor, la vocación en sí, el llamado a la santidad, y dejar que Él haga la obra y que Él vaya, como diciendo, tallando de a poquito este corazón de piedra para darle entrada. El tema del buen pastor es muy significativo en ese sentido, porque si tenemos un buen pastor es porque reconocemos que nosotros somos ovejas del buen pastor, somos corderos. Y hoy en día es difícil eso, ¿no? Es difícil que yo diga, yo tengo un guía, tengo un líder, O tengo obediencia. obedezco a una cabeza. ¿M? Todos queremos ser cabeza, queremos individualmente lograr nuestros propios proyectos, nuestros propios planes de vida. Entonces, ya reconocer que tenemos un buen pastor es un indicio de que estamos en el camino de la santidad, ¿no? Porque verdaderamente seguir a Jesús implica dejarlo todo, en el sentido de querer yo controlar mis propios deseos, mis propios proyectos, mis propios anhelos, y dejar que se haga la voluntad de Dios en mí, ¿ya? Y por eso decía antes que Jesús nos exige todo, nos pide todo, pero a la vez nos da todo. Él nos da su corazón. Ya quiere que le entreguemos nuestro corazón, pero Él nos da su propio corazón para que viva en el nuestro. Entonces salimos ganando nosotros en este cambio, ¿no? En estos días me impresionaba mucho el Evangelio de San Juan en el capítulo 6 en que estamos, ¿no? Porque Cristo hace un gran milagro al principio, que es la multiplicación de los panes. Y mucha gente después de ese gran milagro buscaba a Jesús. Las multitudes iban detrás del Señor. Y claro, si nosotros vemos eso, que Dios nos regala pan, nos regala, no sé, bonos, nos regala salud, nos regala felicidad en la familia, amigos y todas esas cosas Toda la prosperidad que... claro, toda la buena calidad de vida que anhelamos alcanzar aquí, y muchas veces nuestra fe se reduce a eso, ¿no? Que Dios, le rezamos a Dios para que nos dé todo eso, pero no le estamos pidiendo que se haga su voluntad, sino que se haga nuestra voluntad. Y en ese sentido ya no es mi pastor el Señor, sino que yo estoy pastoreando a Jesús. Jesús, tú sé tan bueno conmigo que dame todo lo que yo necesito para ser feliz, y yo a ti te daré algo, te daré tiempo, prenderé una velita, visitaré una iglesia, pondré una cruz por ahí, seremos amigos. Pero no estoy diciendo realmente, Señor, que se haga la voluntad del Padre en mi vida, sino que yo estoy queriendo hacer mi voluntad, ¿no? Yo encuentro que ahí está la barrera principal para llegar a la santidad. Es un tema tal vez cultural, puede ser del último tiempo, que está mal vista la mansedumbre, la obediencia, las jerarquías. Se habla tanto, bueno, como mujer uno ve esto del empoderamiento al que nos llaman, por ejemplo, y las frases motivadoras para el desarrollo de cualquier persona van por el lado de hacerse de poder, de no dar cuentas a nadie, de no obedecer a otros, sino tomar las riendas de la propia vida. Es como que es eso lo que nos motivan así para ser triunfadores en este sistema en el que estamos. Pero Jesús sí nos habla de ser mansos como Él. María se hace la esclava del Señor, que mejor ejemplo tenemos que el de nuestra madre. Y si Él es el buen pastor, Él pide que esté esta jerarquía también y esta relación en la que uno tiene que ser humilde para dejarse guiar. No porque Él quiera gobernar de una manera de mano dura, sino realmente como un pastor amoroso. Yo recuerdo así en esa oportunidad de poder estar con un corderito, ese amor que se siente por el animalito, por poder abrazarlo, y creo que ese mismo cariño es el que Jesús tiene con cada uno de nosotros, de vernos con tanta dulzura, con ese deseo de protección, de cuidarnos. Entonces, no es un mando con mano dura, sino que nos pide una obediencia por nuestro bien. Volvamos a la imagen de padres con sus hijos, de por qué pedirles obediencia.
y que es necesario que volvamos a tener esa obediencia también al buen pastor en este tiempo. Sí, la figura del buen pastor es una figura que evoca paciencia, mansedumbre por parte de Jesús, mucha dulzura del Señor, eh, mucha disposición de servir, porque el pastor está al servicio de sus ovejas en el fondo, ¿no? Y está dispuesto a dar su vida por ellas si están en peligro. Entonces el pastor evoca también la seguridad que muchas veces nos hace Seguridad. falta y la experiencia maravillosa de la confianza que nos permite superar todos nuestros miedos. Si uno ve en la vida de Cristo, la cruz es muy importante, ¿no? Porque sin la cruz no hay salvación, no hay salvación. Sin la cruz, sin la sangre derramada del Señor, nuestros pecados no serían lavados. Pero la cruz fueron 3 años duros, difíciles, una vida pública que se fue encaminando hacia el Calvario, Intensificando. claro, intensificando en el dolor, pero fueron 3 años. En cambio, los 30 años primeros fueron años de mucha alegría, de mucha paz, de vida en familia, junto a San José, junto a la Madre Santísima en Nazaret. En el mejor de los hogares, en la mejor de la familia. Claro, entonces usted tiene razón cuando nosotros enfocamos la santidad hacia ese camino, ¿no? Que no es algo a lo cual hay que temer. La santidad no es necesariamente pensar en que tengo que hacer algo heroico, ser un superhéroe o estarme azotando todo el día, sino que la santidad es vivir con Jesús, María y José. ¿Mm? Así. Practicar, ¿no es cierto?, esa belleza de estar en familia como en la pequeña casita de Nazaret, donde no faltaba nada porque Dios llenaba todos los rincones. Y es muy lindo esto que dijo usted, padre, para tener en cuenta de este buen pastor que nos guía, pero no solamente nos guía, está dispuesto a dar su vida por nosotros. Yo creo que inclusive cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, en esta situación de tanto dolor y pensando que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre, en esa disposición, también confiando en que Dios, si le pidió este sacrificio en la cruz, también lo quería ver posteriormente glorioso, resucitado, es el que lo iba a permitir realmente a esto, más allá de todo el dolor que hay que cruzar. Seguramente para que cualquier persona pueda llegar a ser santo, va a tener que pasar necesariamente por la cruz, algún tipo de cruz en su vida, pero no pasamos solos y ese momento que es necesario también viene lleno de la consolación de estar acompañados por Jesús. Eh, entonces no hay que tener miedo a decirle que sí, aunque parezca algo tan fuera de este mundo hoy en día hablar de santidad para todos los que crean en Dios. Es que muchas veces asociamos la cruz con dolor, con renuncia, con sacrificio, que por cierto conlleva todo eso. Pero la cruz es mucho más. Jesús se define a sí mismo como la divina misericordia, ¿no? La cruz es amor, es un acto de ofrenda, es un acto de entrega, es compasión. Entonces, vivir la cruz es aceptar vivir en esta dinámica nueva de la misericordia, de la compasión. Y qué lindo es cuando en una familia hay compasión, cuando en el seno de nuestro hogar se vive la comprensión de todos con todos, cuando los padres le dan tiempo a sus hijos, cuando los hijos se quieren entre sí como hermanos, cuando respetan a sus padres. Y eso se puede dar cuando en la familia se dedica tiempo para Dios, para la oración, para contemplar al Señor a través del Santo Rosario, por ejemplo. Por eso nuestra Santísima Madre ha insistido tanto en el rezo del Rosario en familia. ¿Ah? Hoy estamos tan llenos de tantas cosas que llenan nuestros pocos momentos en la vida hogareña, como la televisión o el internet o las redes sociales o otras preocupaciones o más trabajo en la casa, etcétera. Pero descuidamos muchas veces este modo de vincularnos, de conectarnos con Dios, que es tan sencillo, que es simplemente tomar el rosario y rezar en familia. ¿Mm? Y también pasa esto un poco de que la gente, la necesidad que tiene de una respuesta a su necesidad de trascendencia, lo está buscando tal vez en el lugar equivocado, porque
el alma va buscando esta trascendencia. Hoy, por ejemplo, publicaban en las noticias esto de personas que eran estafadas por tarotistas. Entonces, ¿a dónde van por búsqueda de respuestas? Y van a buscar a lugares equivocados, tal vez. Van a chamanes, van a tarotistas, lectura de mano, prácticas, o sea, el yoga, por ejemplo, lo vemos ofrecido en las redes sociales, en las municipalidades, en cualquier lado, inclusive ha logrado infiltrarse el yoga hasta en algunas iglesias, lamentablemente, donde también ahí se ha ofrecido. Y bueno, usted mejor que nadie puede explicar esto de cuáles son los efectos, por ejemplo, de este tipo de prácticas también, y cómo en vez de llevarnos a la verdad que es Jesucristo, nos terminan apartando y llevando hacia el maligno. Claro, como decía Chesterton, que era el gran, eh, digamos, adalid del sentido común, decía que cuando el ser humano deja de creer en Cristo, termina creyendo en cualquier cosa. Pero nosotros necesitamos encontrar un referente superior a nosotros, porque nos sabemos limitados, nos sabemos pequeños, y por más autosuficientes y empoderados que, como hoy en día se dice, ¿no? Nos creamos, siempre vamos a necesitar una ayuda de un ser superior. Entonces, al abandonar a Cristo, al abandonar la iglesia, al apostatar de nuestra fe, la sociedad se ve buscando otra referencia. Hoy día veía una noticia impresionante también que ocurre en la Convención Constituyente en Chile. Como usted sabe, donde están la mayoría son jóvenes los que están ahí, ¿no? Para mí, jóvenes entre de los 30 y los 40, muy jóvenes, y ellos buscan, ¿no es cierto?, una ayuda de un ser superior. Y algunas personas practican, como usted mencionaba antes, chamanismo, brujería, magia negra, y no tienen ningún empacho en reconocerlo y decir que han llenado toda la casa de la convención con amuletos para atraer energías positivas. Pero eso acaba abriéndole puertas al maligno y rechazando a Jesús de nuestra vida. Entonces, eso es tan lamentable porque el Señor vino a buscar a todos, ¿no es cierto? A los pecadores, vino a buscar a todos los que están en tiniebla, a todos los que necesitan de Él, y solamente Dios nos puede llenar de esa felicidad, de ese amor y de ese perdón. Pero vemos que una buena cantidad de gente hoy en día, sobre todo en las generaciones jóvenes, están buscando una espiritualidad de manera equivocada, y que a través de esa brujería que están practicando, están abriendo puertas en su alma al enemigo, y eso lamentablemente nos va a llevar por caminos cada vez más oscuros y más tristes, ¿no? Yo aprovecho esto que usted comenta, padre, de las puertas que se le abren al enemigo, porque creo que hay una falta de conciencia de la gente, amén de que han intentado mucho negar la existencia del demonio, que algunos hablan de que el diablo realmente no existe, que solamente está Dios y en su bondad lo tiene que perdonar todo. Y el infierno existe, el demonio existe, y usted menciona que hay puertas, algunas son estas como este tipo de prácticas que explica usted que se hace el chamanismo, por ejemplo, pero hay mucha ignorancia entre el pueblo de en qué otras ocasiones le estamos facilitando entrar al demonio. Yo, por ejemplo, puedo contar así una situación de familiares cercanos que han estado experimentando, por ejemplo, eh, hechos, por así decirlo, sobrenaturales, estar visualizando sombras. Y uno dice, ¿qué puede haber ocurrido? ¿Qué puede pasar de malo que llame a que estas cosas que dan tanto miedo, tanto terror en las casas ocurran? O que suceda una tragedia tras otra en las familias. ¿Cómo puede ser que se abran las puertas al demonio? ¿Cuáles serían las maneras? Bueno, la principal de todas es abandonar a Jesucristo, ¿no? Abandonar este amor infinito que el Señor nos ofrece con tanta gratuidad, con tanta misericordia, y decirle, no, no te quiero, yo voy a buscar otro camino. El rechazo abierto hacia... Claro, y eso se llama pecado. Entonces la primera puerta que se abre al demonio es justamente la puerta del pecado. Y el pecado, como lo definía San Agustín muy bien, es el desprecio de Dios por tener más aprecio a las criaturas. O sea, dejar a Dios de lado y decir, las criaturas son más importantes para mí, ¿ya?
y más que las criaturas, el propio ego, ¿no? El propio Amor yo, propio. el amor propio. Entonces, Endiosarse uno mismo, por así decirlo. claro, entonces hay gente que dice, bueno, yo voy y le prendo una velita a un santo y si no logro lo que quiero, entonces voy a visitar a un machi, a un chamán, a un brujo, al tarot, para ver cómo me va a ir. Entonces, ese atajo implica que yo estoy queriendo llevar las riendas de mi propia vida, pero sin tomar en cuenta al Señor. Y eso es pecado, pecado. Eso es el pecado. Es más que una ofensa a Dios. Es decirle al Señor, no te necesito, yo me guío por mi cuenta, y si tú no me ayudas como yo quiero, entonces voy a acudir al demonio para que me ayude en lo que yo quiero, aunque sea vendiéndole mi alma. Se podría decir que es como un tipo de idolatría en todo caso Es cuando una se... idolatría, porque la idolatría es cambiar la imagen del verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, por imágenes creadas, ¿no es cierto? Y por ilusiones, espejismos, ¿no es cierto? Y eh, que son verdaderas mentiras que nos presenta el demonio, pero muy bien disfrazadas. Entonces, por ejemplo, cuando dicen tú eres tu propio amo, de las riendas de tu destino, todo el universo conspira a favor tuyo, las energías que convoques, Sí. si tienes buenas energías lograrás lo que te propongas, es una idolatría al fin y al cabo porque uno se está Es una haciendo. idolatría y es una corriente espiritual que nos va orientando hacia nosotros mismos, hacia un narcisismo, hacia mirar nuestro propio ombligo y nuestro propio ego como si fuera lo máximo, ¿no? Entonces muchos dicen el poder de la mente es lo que interesa. Si tú utilizas bien el poder de tu mente, entonces el universo va a conspirar a tu favor. Todo ese lenguaje es mágico, es así como esotérico, ocultista, y ciertamente no tiene nada que ver con nuestra fe cristiana. Porque ahí el demonio es el que nos está susurrando al oído, tú serás un dios, serás una diosa con minúscula, ¿no? Y harás lo que tú quieres con tu propio poder. En cambio, lo que el Señor nos ofrece es su amor misericordioso, que es el único que nos puede sanar nuestras heridas, liberarnos de nuestros pecados, de las cadenas que nos impiden avanzar hacia la santidad, hacia la felicidad. Entonces esa es la primera puerta, sin duda, el pecado. Pero hay otra puerta también, que entre todos los pecados, que es muy terrible, que es el rencor, ¿ya? El resentimiento. Y ese odio a veces que se apodera de nuestro corazón nos impide ser felices, por cierto, pero también le abre puertas al demonio. Es una segunda puerta que hoy en día muchas veces se está abriendo sin que nos demos cuenta, ¿no? Y también se propone mucho esto realmente de que uno no le debe cuentas a nadie, no tiene que pedir perdón, tiene que conservar ese rencor como que es algo que a uno lo potencia o lo fortalece en el proyecto de vida. Mm. Y Yo recuerdo haber escuchado así mensajes que se mandan inclusive entre conocidos y, y la propuesta de trasfondo es esta, no, no tienes por qué pedir perdón a nadie, no, no es necesario, puedes guardar el rencor tranquilamente que eso es parte de la vida. claro, es como que uno se siente más poderoso cuando tiene ese odio, ese rencor, para lograr a veces cambios sociales, cambios en la propia vida, cambios en la vida familiar. Entonces uno aprovecha esa pasión, que es el odio, que es el rencor, para lograr algunos cambios. Pero sabemos que el odio engendra odio. La guerra engendra guerra, como estamos viendo ahora lamentablemente que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, que es un conflicto que no se ve cómo se puede solucionar, porque el odio va generando cada vez más odiosidad, más venganza, ¿no? Y finalmente destruye lo más precioso que hay en nosotros, que es nuestra alma. Nos llena de oscuridad, de tiniebla, de dolor, ¿no es cierto? Y nos aparta de Dios, ciertamente, porque Dios no puede estar en un corazón lleno de odio, lleno de rencor. Y parece que es casi impracticable el Evangelio cuando habla esto de poner la otra mejilla, cuando en el proceso de evangelización se llega a este punto en la Biblia, parece algo imposible también y la gente lo rechaza abiertamente y casi que eh, se habla de extraer esa parte de la Biblia y no mencionarla Parece porque muy difícil, pero no es imposible. Claro, si uno lo ve humanamente, no es, digamos, de ningún modo accesible llegar y perdonar para uno. Pero si uno experimenta el perdón de Jesús, si uno ha encarnado en su propio corazón cómo Él nos tiene misericordia, cómo nos acoge y realmente nos vemos liberados por ese perdón del Señor, que es misericordia infinita, entonces así yo podré también
liberarme del odio que tengo hacia el prójimo, ¿no? Y que muchas veces está oculto ahí, de manera como una polilla que va horadando las paredes de la casa sin que nos demos cuenta. Y ese odio ciertamente constituye, ¿no es cierto?, una puerta que se le abre al enemigo. Es muy, muy peligroso. Yo lo voy a interrumpir un segundito antes de que diga la siguiente puerta, pero algo que yo aprendí en este último tiempo, por ejemplo, es eso de la importancia, tal vez otros lo conocen y lo han podido poner en práctica mucho antes, pero para mí es algo reciente, la importancia para poder lograr el perdón de la oración, y que hay oraciones específicas de perdón que uno las tiene que repetir tal vez, y con simplemente repetir a veces eso, en el deseo de perdonar a la persona que tal vez nos hizo daño, o hasta nosotros mismos cuando estamos en conflicto con nuestra misma persona, es la oración la que ayuda tanto en este proceso de sanación interior, para poder sacar ese rencor, ese odio, y al perdonar poder ir sanando esas heridas e ir cerrando esas puertas en cierta forma también. Y hay muchas oraciones hermosas de perdón y para dar ese acto que es un acto voluntario, ¿no? Un acto de querer perdonar, querer liberar al prójimo que me ofendió de la deuda que tiene conmigo, porque Dios me ha perdonado primero. Pero la oración más importante, sin duda, es el Padre Nuestro. ¿Mm? Porque ahí se resume todo lo que realmente uno necesita decirle al Señor para que Él nos ayude. La síntesis perfecta. Es perfecta, por Sí. algo es la oración del Señor. Por algo el mismo Jesús le enseña. Claro. Y en esa oración decimos cosas tan hermosas como: Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Imagínese usted si se hiciera la voluntad de Dios acá en la tierra, ¿m? Como se hace en el cielo. Habría odio, habría discordia, habría peleas. Todas las familias vivirían en una armonía total. ¿M? Todos los seres humanos nos querríamos como verdaderos hermanos. ¿M? Entonces, esa voluntad de Dios algún día se va a realizar. Porque tantas veces se ha rezado el Padre Nuestro, ¿no? Yo creo que tiene que llenarse una cuota de Padre Nuestros todavía, que solo Dios sabe cuándo, para que finalmente venga el reino del Padre Celestial Aunque sea la a la nueva tierra. tierra y el nuevo cielo. Claro, y yo creo que tiene que ver también con esta promesa que hace la Santísima Virgen en Fátima, cuando dice que después de un tiempo de muchas tribulaciones que el mundo va a vivir, y que ya lo estamos experimentando, ¿ya? De mucha apostasía, de mucho alejamiento de la fe, de mucha ofensa a Dios, y lamentablemente de muchas almas que se van a condenar. Un tiempo realmente desastroso para la vida espiritual, que es el que estamos viviendo actualmente. Pero a pesar de eso, por la oración de muchas personas buenas, de buen corazón, de tantos rosarios, de tantos Padre Nuestro, ¿no? De tantas Ave María, de tantas misas, pero bien celebradas, porque el Padre Nuestro hay que rezarlo bien. Hay que rezarlo pensando lo que uno está diciendo, ¿no? Si uno sabe bien lo que reza en el Padre Nuestro, con el Espíritu Santo está diciendo: Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí experimentamos cómo la misericordia nos limpia, nos sana las heridas que tenemos por el perdón suyo, y también nos sana la herida del odio, para que podamos perdonar al prójimo. Y examinamos nuestra conciencia. En ese momento el Padre Nuestro también se convierte en un pequeño examen de conciencia de: ¿perdonamos las ofensas? Sí. Para que Dios nos perdone a nosotros. Ahora hay una tercera puerta también que lamentablemente hoy en día se está abriendo mucho, y que no debería abrirse nunca. No deberíamos ponerle una tranca, ¿no es cierto?, a esa puerta del alma, que es la práctica del ocultismo, de la magia, del esoterismo. ¿Ya? Y esto es tan terrible porque cuando en una familia alguien practica un acto de magia, por ejemplo, juega la ouija, por ejemplo, o está uno de los niños de la familia, de los hijos, está pololeando con una pareja que es hijo de una bruja o de un brujo, ¿ya? Lamentablemente se produce una contaminación en la propia familia, ¿ya? Es terrible, pero estamos tan conectados nosotros que compartimos todo. Así como nos cuidamos tanto con las mascarillas para no compartir ciertos virus, también en el nivel espiritual muchas veces se transmiten virus espirituales. Entonces, si alguien ha estado por ahí en la familia practicando magia, a veces los niños chicos por tontear, digamos así, por entretenerse en el colegio, empiezan con el péndulo, el Charlie Charlie.
¿ya? Y empiezan a hacer verdaderas invocaciones a demonios y cosas así que para ellos son juegos, porque lo aprenden en las televisiones, en las series de terror, que hoy en día, en los libros, la literatura La hoy en día literatura, es claro. impresionante, pero yo tengo colegas, profesores que en la hora de lenguaje lo que hacen es una verdadera clase de magia, porque usan puros libros de magia y le transmiten toda esa magia a los niños. Y realmente que hoy hay libros de rituales circulando como libros infantiles. Impresionante, pero sucede. Impresionante. Entonces, por muchos lados, hoy en día podemos pisar el palito, ¿no es cierto? Como se dice, caer en la trampa del ocultismo, del esoterismo. A veces sin darnos cuenta. Hay gente que recurre al yoga por un tema de salud, pero está abriendo puertas al demonio porque es algo esotérico. ¿M? El Reiki, mucho peor todavía. ¿Ya? Entonces, bueno, estas cosas a veces duele escucharlas, pero hay que saber que es así. Si nosotros abrimos puertas en el mundo de la magia, del ocultismo, no solamente nos estamos alejando de Cristo, estamos ofendiendo gravemente a Dios, ya estamos perdiendo la gracia de Dios en nuestro corazón, sino que además le abrimos de par en par las puertas del alma al enemigo, para que venga a apoderarse de nosotros, de nuestra casa, de nuestras relaciones, y no nos extrañemos después que haya división, que haya ruina, que haya situaciones como la que usted menciona, que se ven sombras, se escuchan ruidos, malos olores, todo está infestado, en todo nos va mal. ¿Y qué pasa? O los pleitos, las pesadillas en los Claro. niños. Entonces, esa es una puerta que hay que cuidar mucho. Entonces, frente a todo eso, Jesús se nos presenta y nos dice, no teman, la paz esté con ustedes. ¿Mm? Y Él nos está invitando para que realmente acojamos esta vocación que nos da, para que lo sigamos a Él nomás. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él puede sacar de nosotros toda esa cadena, toda esa esclavitud que ha quedado por nuestras malas acciones, por las puertas que hemos abierto, ya sea consciente o inconscientemente. Y que él es realmente el camino. Uno está acostumbrado a ir tentando en distintos caminos a ver cuál es el que me sienta mejor, pero bueno, se habla de que la puerta es estrecha. Entonces, si uno solo es el camino, unirse a la mano de Jesucristo, aunque pueda parecer difícil, aunque todos los demás den promesas maravillosas con la brujería. Si esto de toda la prosperidad que parece ofrecer la brujería es impresionante, o sea, Mm, la gente queda maravillada y encantada en las promesas que hay, claro. pero después hay que saber de ver las consecuencias esas que va a traer a la larga o a la corta. En algún momento se va a encontrar con esas consecuencias uno también. ¿Y cuál es la diferencia entre recurrir a los brujos y al ocultismo y recurrir a la oración? Volver a la iglesia y volver a rezar el rosario, leer la Biblia, escuchar música católica como la que se transmite en Radio Madre de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a veces se toma una opción y a veces otra? ¿Mm? O porque se quiere inclusive mezclar ambas. O Hay claro, gente que... claro, ¿por qué hacemos esa mezcla? Que no es posible, ¿no? Porque no podemos estar sentados en dos sillas. ¿M? Y el Señor bien lo dice, no se puede servir a dos A los señores. señores. Tenemos que elegir. O servimos a Jesús como nuestro único Salvador, o nos dejamos llevar por el demonio que nos seduce con falsas promesas y finalmente arruina nuestra vida aquí y la vida eterna. ¿M? Entonces, ¿por qué? Porque a veces no queremos eh, despegarnos de nuestro ego. Ese es el punto, ¿no? Por eso Jesús dice muy bien, la semilla que no muere se queda infecunda, no da fruto. Y la semilla es nuestro yo, ¿ya? Entonces, yo quiero tener las riendas de mi vida, yo quiero controlar mi existencia, voy a seguir metiendo las patas, como se dice, equivocándome día tras día y abriendo muchas puertas al enemigo. ¿M? Entonces, tengo que decir, no más yo, solamente tú, Señor. Sé tú el que toma el Invitar. control de mi vida. Y de ahora en adelante, sé tú mi buen pastor. Si eso ocurriera en nuestra familia, ¿qué pasaría? Que tendríamos familias con más diálogo, con más amor, con más espíritu de servicio, con más educación en todas estas cosas que el mundo nos está torpedeando, ¿no es cierto?, con antivalores, con falsas enseñanzas, con falsa ideología. Bueno, en la familia crearíamos un espacio adecuado para conversar todo esto, sin imposición, sin odiosidad, sin represión, sino que conversarlo. Yo creo que de esto un poquito, por lo menos como lo pienso yo, ¿no? De esto que usted va mencionando, padre, y pensando en esto del Domingo del Buen Pastor que viene, cómo van saliendo virtudes
qué lindo si uno las logra practicar en la familia, no solamente en la vida propia, sino en cada hogar. El bien que le hace uno a las familias cuando pone la confianza en Dios y eso se transmite también en los miembros de la familia, la obediencia, la mansedumbre también, que no malinterpretado así esa obediencia de la mujer al hombre, porque sí, sino porque el hombre protector con su esposa, con sus hijos y porque quiere lo mejor para ellos también. Del mismo modo que uno, si quiere obedecer al buen pastor, es confiando y sabiendo que es un pastor amoroso que nos quiere guiar hacia el mejor de los lugares. Exactamente, todas esas virtudes familiares se pueden ir generando poco a poco en la medida que invocamos al Señor, Con su presencia. con su presencia, ¿no? Y qué bonito que en estos días en nuestra parroquia hay tantas imágenes de la Divina Misericordia que están visitando distintas casas, distintas familias. Ojalá varios hermanos se entusiasmen de inscribirse para recibir a Jesús, ¿no? Y el Señor de la Divina Misericordia, a través de esta imagen sagrada en la cual Él prometió que iba a derramar torrentes de gracia y bendición, nos va a producir un antes y un después, porque es una maravilla cuando dejamos entrar a este huésped divino en nuestro hogar, ¿ya? Y que comience una nueva etapa en nuestra vida, ¿no? Entonces, si tenemos más oración, más sacrificio también, por ejemplo, sacrificar, qué sé yo, la televisión, el jueguito, cosas que no son malas, pero que en fin no son tan importantes como la oración y el diálogo en la familia, vamos a obtener resultados maravillosos, ¿no es cierto? Grandes frutos. Inclusive podemos, sí, ahí sí, pensar en que el Señor nos regale vocaciones de santidad, ¿no? Niños santos, niñas, hijas santas que, aunque vivan en un mundo que está, digamos, controlado por el pecado, puedan decir, no, yo voy a seguir la orientación que he recibido en mi casa, porque ahí me encontré con la felicidad más grande, que es la vida de Jesús. Y cuando usted dice también, padre, el sacrificio, pensar eh, en sacrificar cosas de lo cotidiano, pero que nos sirvan realmente para estar más tiempo con Dios. Cuando uno apaga un ratito el televisor o cuando dice, ya, no salgamos en familia de paseo, vamos juntos a misa. Qué bonito eso y cuántos frutos da también en los hijos el bien que uno le hace. El otro día, por ejemplo, yo presenciaba una situación en la que se hablaba de que como última opción el domingo ir a la misa. Eh, Comer asado, ver partidos de fútbol, ver programas. Y si les queda tiempo, vayan a misa. Decía, no, pongamos primero la misa, porque el domingo es el día del Señor. Pongamos primero al Señor. Y desde ese domingo, desde ese eje, ese centro de la semana, que el resto de los días se vayan acomodando en torno a Él para que él reina en nuestra vida realmente, que le demos ese espacio primordial y Él va a ir acomodando el resto de las cosas. Si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupa después de las nuestras. Y es algo muy bonito eso que ocurre. Claro. Y cuando vamos a la misa le estamos demostrando al Señor que lo queremos a Él, que lo amamos a Él. Porque estamos buscando, ¿no es cierto?, al Señor, al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Ya? Una de las cosas más dolorosas para Cristo era ver que las multitudes lo seguían porque Él multiplicaba el pan, porque Él solamente hacía milagros. Y a veces nos pasa eso, que buscamos a Dios para que nos dé los favores que le pedimos. Pero Jesús nos dice, igual como a estos discípulos de esa época, ¿ustedes buscan el pan o me buscan a mí? ¿Mm? Entonces, trabajen mejor para buscar la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Le preguntan. Bueno, la obra de Dios es que crean en quien Dios ha enviado. O sea, que crean en mí, dice Jesús. Crean que yo soy el pan de vida y que yo les quiero dar a ustedes mi corazón. Más que un pan material, un pan pasajero, una vida pasajera, un bienestar pasajero, yo les quiero dar vida eterna, una felicidad que no termina y que se puede ya disfrutar en este mundo. ¿Mm? Entonces, buscar a Jesús es realmente lo más precioso que le puede pasar a nuestra familia. Y eso lo demostramos cuando vamos a misa, cuando tenemos momentos de oración en el día a día, cuando transformamos nuestra casa en una iglesia doméstica. Pero hago hincapié en la misa igual que usted, porque es ahí donde vemos a Jesús. Hoy el Evangelio dice, el que vea al Hijo del Hombre y crea en Él tendrá vida eterna. Y usted dirá, pero ¿cómo puedo ver al Hijo del Hombre si Jesús se aparece a algunos privilegiados, a Santa Faustina, a Santa Margarita de la Coca, a los primeros discípulos?
Bueno, pero para ellos también ver a Jesús de esa manera implicaba necesidad de fe, verlo por fe. Y de hecho reconocerlo en esta semana que hemos estado viendo el Evangelio, que los discípulos se encuentran con Jesús y hay veces no lo reconocen. Hay un momento en el que el corazón se dispone por Claro. fe y ahí recién lo podemos reconocer a Jesús que está presente también. Y justamente eso le ocurre a los discípulos de Emaús, que al principio caminan con Jesús, pero no lo reconocen. Pero cuando Jesús parte el pan con ellos, ahí lo Ahí reconocen. O en estos días también veíamos el domingo pasado, ¿no? Que veían a este extranjero en la playa que los invitaba a colocar la red de nuevo en el mar, no lo reconocieron. Pero cuando Jesús partió con ellos el pescado a las brasas, ahí lo reconocieron. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vamos a la misa y compartimos la Eucaristía, ciertamente vamos a reconocer a Jesús en nuestras vidas. Puede haber algo más hermoso que eso. Y si Cristo llega a nuestro corazón, si viene a nuestra familia, entonces no tenemos nada que temer. Ahí sí se cumple el Salmo 22, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Y ahí sí le podemos pedir muchas cosas a Jesús en todo caso. Porque usted volvía a estar del Evangelio que lo buscaban por el pan, por las cosas perecibles. Es una invitación a que no nos quedemos buscando a Dios solamente por lo pasajero. Hay necesidades humanas y Él sabe de nuestras necesidades. Y, y si nosotros le pedimos con fe, esas necesidades se cubren. Pero por sobre todo pidámosle las cosas que le hacen bien al Espíritu, todos los dones y gracias que Él tiene para dar, que Él en su aparición de la Divina Misericordia, Él dice que hay un montón de gracias que quiere derramar ese corazón y todavía no vienen sus hijos a pedírselas. Entonces también nosotros vayamos a Él y pidámosles esas gracias, esas virtudes, esos dones que necesitamos para alcanzar la santidad. Y si encontramos la santidad, ¿no es cierto? Que ya ahora vemos que no es algo tan complejo, ¿no? El Papa Francisco, que siempre acuña frases nuevas, está diciendo que también existe la clase media de la santidad. ¿Qué significa eso? Y que nosotros vemos a los santos y decimos esto es imposible, ¿no? Lo que ellos hacen, los milagros que hacían, la vida que llevaban, imposible. Pero el Papa dice, también es posible la clase media de la santidad. Es decir, una santidad tal vez más sencilla, no tan impresionante. Heroica, impresionante. Claro, pero ¿qué es santidad al fin y al cabo, ¿no es cierto? Porque, claro, Jesús dice que la tierra buena puede producir el 100 por uno. ¿Ya? Cuando se siembra la semilla de Dios. Pero también puede producir el 60 por uno, el 30 por uno. Bueno, ojalá todos apuntemos al 100 por uno, pero no nos pensemos de que esa es la única forma, ¿no? Si somos humildes en nuestra santidad, bueno, pero no importa, pero seamos santos así, en lo cotidiano, en lo del día a día, que es ahí donde Jesús va a salir a nuestro encuentro, y probablemente ahí sí tengamos un ambiente propicio para que surjan vocaciones sacerdotales, ¿no? En familias que rezan, unidas, que se aman, que viven la fe profundamente, suelen surgir las vocaciones, tanto al sacerdocio como a la vida consagrada, la religiosa, por ejemplo, y vocaciones a la vida matrimonial, que hoy en día es una vocación también muy particular, porque son pocos los jóvenes que quieren casarse, y a veces los no tan jóvenes tampoco, ¿no? No quieren dar este paso de entrega mutua en el amor con la bendición de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque falta ese deseo de santidad. ¿Mm? Así es que, bueno, creo que hemos llegado ya... ¿Faltó alguna puerta del alma, padre? Me quedé ahí, sí. Sí, nos quedan todavía algunas puertas, pero vamos a seguir conversándolo en los En otra próximos, oportunidad, entonces, vamos a... en los próximos programas. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado, ¿no es cierto?, a través de la radio, Madre de Dios, y a través de Facebook Live y las redes sociales. Y le pedimos su bendición, padre, entonces, para... Por supuesto, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendice, Padre bueno, a todos quienes participan de este programa. Que la gracia de Cristo resucitado, el buen pastor, llegue profundamente al corazón y a la familia de cada uno de ellos, de tal modo que tu Hijo Jesús sea siempre nuestra luz, nuestro faro, nuestro amor mayor, y no lo antepongamos a ningún bien que el mundo nos ofrece, porque solamente Cristo nos puede dar esa alegría, esa paz que es verdadera y que sin duda puede transformar nuestras vidas y hacer que seamos felices, que estemos también nosotros a disposición de servirlo, llevando su evangelio, su luz a quienes también lo necesitan. Y la bendición de Dios Todopoderoso se derrame sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.